¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de viernes, video podcast. Como siempre, los podcasts son informales, son para charlar con ustedes sobre temas puntuales y obviamente el Libra por Libra de ESPN, que se conoció, el nuevo Libra por Libra que se conoció esta semana, ha sido el tema puntual de todos. El gran tema de la semana ha sido ese, al punto de que han aparecido, se han multiplicado los libras por libra por todos lados, a raíz precisamente en reacción al libra por libra de ESPN. Y claro, era un buen momento de revivir, de traer del archivo Cruel este video que es de finales del 2020, allí por Navidad del 2020, cuando la pelea de Canelo Álvarez con Callum Smith y de un Terence Crawford que venía de una victoria sobre Kell Brook. Después de eso solamente realizó dos peleas, una en el 21 que fue contra Shawn Porter, la última pelea de su carrera, se retiró después de eso, y obviamente contra Abenayan, que fue la última ahora el año pasado, antes de esta pelea contra Spence. En ese momento, Terence Crawford era el número uno del libra por libra de ESPN, como lo es ahora. Y Canelo Álvarez había llegado al número dos. No había podido avanzar en los votos de ESPN precisamente porque le faltaba el voto mío, el voto de Pilati, que lo tenía en el número 6. Si yo lo llevaba al cuarto, ya alcanzaba y él hubiera pasado a Terence Crawford. Todo eso, evidentemente, había provocado tremendo lío en las redes sociales y hubo, aquí ven ustedes uno de los... Voy a irle poniendo comentarios. Esa es la otra idea de este video, de ir confrontando las opiniones de aquel momento con las actuales. Por eso de este video, que tiene muchos comentarios positivos, de apoyo, de elogio a la confrontación de uno y otro, para demostrar por cuál Terence Crawford era correcto que estuviera en el número uno. Ustedes cuando entren al video, que les voy a dejar el enlace, van a ver que hay muchos aplausos, pero también hay muchas pedradas, hay muchos reclamos y críticas a lo que yo estaba hablando en ese video, precisamente porque no estaban de acuerdo, se acepta evidentemente, no estaban de acuerdo con la posición que ocupaba Canelo y la posición que ocupaba Crawford, y se alegaba, aquí por ejemplo ustedes ven lo que se dice de que precisamente el voto que le faltaba a Canelo era el mío para llegar. Pero hay también otro posteo, que ahí lo seleccioné, que es emblemático, donde nos trata a todos de hipócritas, porque simplemente Crawford estaba en el número uno, porque Crawford pertenecía a Top Rank, y Top Rank tenía, como aún hoy tiene, una sociedad de distribución de peleas con ESPN, lo cual era un verdadero disparate, aún hoy lo sigue siendo, porque Crawford hoy no está con Top Rank y está de número uno, votado por todo ESPN, menos por mí. Yo lo tengo en el número dos. En el uno tengo, como ustedes saben, a Naoya Inoue, pero todo ESPN lo ha votado. Todos, al menos los que votan en el panel de ESPN, yo no trabajo para ESPN, pero voto en el panel. Hay otros que no trabajan para ESPN y votan en el panel, y todos lo tienen a Crawford. Yo no lo tengo en el número dos. Pero en aquel momento se alegaba por parte de los fanáticos, van a ver muchos de estos comentarios donde se cita el hecho de que simplemente le estaba haciendo el trabajo ESPN a Top Rank votando a Crawford, cuando se trata de un voto, digamos, individual de cada uno de los panelistas, no tiene nada que ver en eso ESPN. Pero el punto es que si confrontamos aquel momento con este, ustedes van a notar que existe realmente una diferencia que ha cambiado. Yo lo llamo de palo para rumba, se le puede llamar de un momento para el otro, cambió toda la visión de los fanáticos sobre Crawford tras su victoria sobre Spence, lo cual no está mal. Lo que yo entiendo que está mal es ese extremismo que se le da de que antes lo odiaban y hoy lo aman. Cuando veo que falta un poco de equilibrio, de balance en la manera en la cual vemos a los ídolos. Pasó también con Canelo Álvarez. Sus fanáticos, hasta Bivol, no permitían que se hablara mal de Canelo. Había una verdadera corriente, un sindicato, por no llamarlo de otra manera, de fanáticos, los llamados de hueso colorado, que salían a cortar, salían con el facón a interrumpir cualquier tipo de crítica a Canelo Álvarez, que en aquel momento estaba surfeando por la cresta de la ola. Bastó perder con Bivol y desaparecieron. Quedaron los más cercanos, los más fieles, que han sido, yo le llamo un ejército diezmado, vamos a decirle de fanáticos, que siguen defendiendo la carrera, la trayectoria de Canelo Álvarez, como corresponde, evidentemente. Pero hubo siempre extremos en esto, y lo que ustedes están viendo ahí abajo es una forma de extremos, porque hoy día nadie escucha o lee algún tipo de crítica como la que le hacían en aquel momento a un Crawford
que realmente desde ese momento hasta la fecha solamente peleó 2 veces y esta última contra Spence. Y se puede cuestionar si esta pelea contra Spence que no haya sido la oposición consistente que uno imaginaba. Independiente de que Spence era un buen rival, era un rival exigido, lo enfrentó en el momento que ya no tenía que enfrentarlo, porque desde el año 2018 se les estaba exigiendo a los dos que se enfrentaran, mucho antes del accidente cuando Spence era Spence. Este que subió a enfrentarlo realmente parece que subió y uno después que vio lo que ganó fueron 25 millones de dólares, más otros beneficios de la venta del pague por ver, puede llegar a los 30 millones Spence. Justifica muchas cosas de esa forma de subir realmente esquelético, con un aspecto enfermizo, y que muchos neurólogos, ya no hablo del doctor Ernesto Duarte Tagles, que habló conmigo, que estuvo comentando en una charla recientemente, en una entrevista, sino de varios neurólogos que aquí en Estados Unidos, muy vinculados al deporte, han hablado con reconocidos sitios que comentan boxeo y han exigido de que ya no lo hagan pelear de nuevo, que él no estaba en condiciones, que se veía torpe. Es decir, hay muchos factores que le quitan dimensión al triunfo de Terence Crawford precisamente por la poca oposición que presentó Spence. Seguían muchas veces muchos fanáticos por los nombres, como sucede en estos comentarios que ustedes están viendo ahí, que son del año 2020. En aquel momento, lo único que valía eran los nombres que había enfrentado Canelo frente al poco nombre, la poca oposición que entendían que había enfrentado Crawford. De todo eso se olvidaron a raíz de que venció a Spence. Y Spence, vean ustedes la contradicción y la incongruencia. Spence tiene un gran nombre, era un merecido libra por libra hasta ese momento, hasta la pelea, pero demostró que no estaba en condiciones ni siquiera de haber subido a pelear. Entonces todo eso le tiene que bajar el grado de dimensión que ha cobrado esa pelea, cosa que no sucede. Entonces, esta semana, con el tema del libra por libra, se han generado una ola de apoyo a Crawford y una ola de ataques a quien piense lo contrario. Ese es el punto. Entonces, era interesante traerles al tema esta confrontación que es del año 2020, cuando era cuestionado, muy cuestionado Crawford, y le pusimos allí frente a la pantalla las razones por las cuales entendíamos que Crawford, boxísticamente y por más de una razón, era superior a Canelo Álvarez y merecía ocupar ese número 1 contra el número 2 que estaba ocupando Canelo y al cual no llegaba. Después llegó ese mismo año, en el 2021, porque cuando enfrentó a Billy Joe Sanders, inmediatamente después se enfrentó a Caleb Plant y yo lo avancé del 6º lugar, que a mí me cuestionaban que lo tuviera en el 6º lugar, lo avancé al 4º lugar y él pudo saltar y ocupar entonces el primer lugar del libra por libra. Eso tuvo mucha repercusión increíblemente al punto de que hasta en Rusia sonó, porque se le dio trascendencia al hecho de que el único miembro del panel que lo tenía tan lejos lo avanzó, el resto todos lo votaban al número 1. Y eso fue una de las cosas también incongruencias que hubo, porque cuando perdió con Bivol hubo gente que lo mandó al 7º y lo llevó más lejos. O sea, yo lo llevé, creo que fue al 6º, al 6º lugar lo llevé. Lo volví del 4º al 6º después de esa derrota. No lo quité del libra por libra, sí lo quité del libra por libra a Canelo Álvarez. Cuando asumió esa pelea después de Bivol, lo llevé al 6º. Cuando no fue a responder la mandatoria y eligieron ese circo contra Gennady Golovkin, que decepcionó a muchos, a mí en lo personal me decepcionó y lo quité del libra por libra. Después no asumió mandatoria y fue con John Ryder en otra pelea realmente que fue circense, porque fue un verdadero acomodo, está públicamente comprobado que fue un arreglo para que él enfrentara un rival a modo. Y en definitiva, desde mi punto de vista, es correcto que esté fuera de mi libra por libra. No obstante, en estos últimos días avanzó al 4º lugar por la salida de Errol Spence, lo cual también a mí me resulta injusto que lo hayan quitado muchos, por eso ya no está en la libra por libra. Yo al menos lo mantengo en mi voto, lo llevé del 4º al 10º lugar, creo que corresponde estar, por lo que ha significado Spence. Esta última pelea la perdió y todos sabemos que la perdió no porque fuera inferior, simplemente porque subió de forma inferior. Vamos a dejar de lado aquello de que hay conciencia absoluta de que Crawford, estando bien o mal, le gana, pero no le gana de esa manera. O sea, le dio una verdadera paliza y realmente dio un poco de pena. Y hay conciencia exacta de quienes vemos el boxeo con el ojo crítico, con el ojo neutral,
de que ese Spence que subió a pelear contra Terence Crawford no era el Spence de antes del accidente. Es un hombre que se vino deteriorando, que sufrió inclusive en su pelea contra Danny García, que se vio por momentos torpe en su pelea contra Yordenis Ugas, y cuando subió el nivel de rival, obviamente no se puede comparar ni Danny García ni Yordenis Ugas, con mucho respeto, obviamente, no pueden ser comparados con el nivel de Terence Crawford. Era evidente que iba a pasar lo que pasó. Un hombre que ha sufrido, después del accidente del Ferrari, sufrió otro accidente más, que tuvo un desprendimiento de retina, que además lleva golpes en ese lugar y que demuestra en su lenguaje gestual que no está bien. Entonces, obviamente, lo de Crawford tiene dimensión, pero no la dimensión que muchos le dan, y muchos de esos son los que antes decían de que Terence Crawford había enfrentado a lisiados, a puros taxistas, y en definitiva, Crawford siempre fue lo que fue, un extraclase, un gran boxeador, que es cierto, le faltaron rivales que quizás lo evitaron, pero no tampoco fue la quinta estrella planetaria que quieren vender, porque en definitiva no existe ese tipo de boxeador. Existen grandes boxeadores y Crawford es uno de ellos, que mañana puede perder, hay que verlo con mayor oposición, ha peleado muy poco, sea por una razón u otra, ha peleado muy poco, y ahora, increíblemente, en esta saca le posteo algo interesante. Él le dijo a TNC que está pensando ya en retirarse. Tiene 36 años y no quiere que el boxeo lo retire a él. Es decir, él logró un objetivo, una meta. Lograr esto que logró, unificar en la 147, y ahora va a hacer un par de peleitas más y se retira porque ganó el dinero que necesitaba. Entonces, vamos a poner las cosas en su verdadero contexto. Es un extraclase, es un gran boxeador, pero tampoco podemos dimensionarlo. Y estos comentarios y el video del año 2020 creo que sirve de parámetro para que se entienda hasta dónde se puede exponer el exceso de fanatismo por una figura en general. Y esto cabe no solo para Crawford, cabe para todos, incluido el propio Canelo Álvarez, que al final del día tuvo millones de fanáticos. Cuando perdió, de esos millones, muchos millones lo abandonaron, lo cual también es injusto, porque en definitiva en las buenas y en las malas hay que estar con aquellas personas que uno idolatra. Eso hablando sobre el papel de los fanáticos de esta semana, que realmente ha sido increíble, porque ha habido discusiones y choques de todo tipo, lo cual es bueno. Recordemos, es bueno discutir todo este tipo de temas. Les quería traer eso a la vitrina pública solamente como un comentario, ¿no? Esto es un video de chacoteo de la tarde. Y lo otro es la pelea que tenemos este fin de semana, Díaz contra Paul. Realmente a mí no me interesa. Si ustedes me preguntan, ¿es bueno verla? Bueno, hay mucha gente que le interesa ver a Paul. Es una figura interesante, entretiene, y en definitiva mucha gente lo va a ver para entretenerse. De boxeo nada, porque en lo boxístico no, digamos, no suma nada. Tampoco resta, pero no suma nada porque simplemente es un espectáculo, por más que hacen boxeo en serio. Paul se preocupa mucho en tratar de boxear, de hacerlo de buena manera. Perdió en su última pelea, lo cual es bueno porque en realidad no fue una pelea comprada. Tuvo que enfrentar a un rival como Fury, un profesional, y perdió. Entonces se le respeta por ese lado. Pero el interés que uno puede tener en la pelea es mínimo. Ahora, sí es importante porque en la pelea primera, en la preliminar, hay una revancha de una pelea del 2019 entre Amanda Serrano, defiende sus títulos, contra Heather Hardy, que fue una de las mejores rivales que ha tenido. De hecho, después de esa pelea, digamos, para quienes pueden leerlo, porque yo creo que es para suscriptores, acá les pongo una captura de pantalla. Yo hice un análisis del boxeo, lo llamé boxeo simétrico, de Amanda Serrano, porque realmente me impresionó la forma en la cual desarrolló el plan de pelea y consiguió vencer a una rival inteligente, una rival que fue muy buena oposición, y que bueno, esta revancha nos puede brindar un espectáculo boxístico muy bueno a nivel del boxeo femenino. Por eso, en lo personal, voy a ver el evento para ver esa pelea en particular, la de Amanda con Hardy. Esto va a ser este fin de semana. Y lo otro que quería comentarles, simplemente una crítica, es el hecho de que Linares se va a enfrentar con Cateral, un Linares que tiene 3 peleas. Aquí les pongo tomado de Boxer Rex. A sus 37 años viene de 3 derrotas. Yo creo que ya no está para este tipo de peleas riesgosas. Un Cateral que está buscando su lugar, que han sido muy injustos con él. Aquella pelea que todos le vimos ganar a Josh Taylor, no le dio la OMB la oportunidad que merecía de ir a pelear por un título, y ha estado allí moviéndose, tratando de encontrar su lugar. No creo que sea el rival adecuado, Linares, que está de salida, y obviamente lo va a vencer, lo va a noquear,
En Inglaterra, en Gran Bretaña, Linares es considerado una leyenda, es muy respetado, tuvo grandes peleas, grandes guerras y las ganó, y tiene una muy buena visión, digamos, tiene una muy buena imagen que la puede perder en esta pelea. Puede perder mal, puede ser noqueado y dejar para su retiro, para su legado, una imagen desastrosa de un hombre que siempre fue visto como una verdadera leyenda. Insisto, el propio Caterham lo considera porque en el Reino Unido tiene un enorme prestigio, Linares. Ha sido un gran boxeador, un hombre que ha prestigiado al boxeo. Entonces, a mí me da mucha pena verlo perder, ¿no? Ojalá que no, pero a uno le da pena que pueda ocurrir eso. Me queda un apunte, volviendo a lo de Paul con Díaz, que esa pelea va a ser transmitida también por ESPN, es decir, va a haber una asociación con DAZN. Parece un dato menor, pero es interesante porque uno nunca imaginaba que se pudieran, en un pague por ver, se pusieran de acuerdo para dividirse la distribución. Y aquí en los Estados Unidos se va a ver por ESPN Plus, lo cual es un dato interesante, ¿no es cierto? Porque no creíamos que se pudiera dar esa mancuerna entre DAZN y ESPN. Quizás DAZN, a la cual yo acuso en el título, de que se le está quemando el depósito, porque realmente está recurriendo a Linares, le están faltando peleas, le está faltando espacio y peligrosamente puede seguir perdiendo lugar y mañana pasado bajar la cortina, lo cual sería muy malo para todos nosotros. Yo creo que DAZN cumple un papel interesante porque por lo menos nos ofrece boxeo, al igual que las otras plataformas. Pero ese era el dato, entonces, más tarde vamos a volver con otro video, ya con novedades, temas candentes, temas polémicos, porque así son las cosas en este canal de boxeo.